Mateo 22:37. Vamos a hablar en esta tarde de 4 demandas de Dios para ser usados. Vamos a hablar de 4 demandas que Dios demanda de cada cristiano para ser usado por Dios. ¿Cuántos queremos ser usados por Dios? Yo creo que todo cristiano, ¿verdad?, anhela ser usado por Dios. Que cuando usted ore por un enfermo, se sane. Cuando usted ore por una persona que está atada por un demonio o por un vicio o por una atadura, sea libre. Entonces, todos anhelamos ser usados por el Señor. Entonces, esta tarde voy a hablar de 4 demandas que Dios demanda de nosotros para poder ser usados por el Señor. En Mateo 22:36 y 37 dice la palabra del Señor. Mateo 22:36 y 37. Maestro, le preguntó un escriba, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor le responde. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Diga conmigo: con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Señor, háblanos en esta preciosa tarde. Padre, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, que caiga en un corazón que sea buena tierra, que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor amado, porque tú nos llamaste para dar fruto, y fruto bueno, y fruto en abundancia. Y pedimos, Señor, que tomes mi vida para predicar tu palabra, Señor. Pasa un carbón encendido sobre mis labios, quita mi culpa, limpia mi pecado, Señor. Y te pedimos perdón por el pecado de nuestra nación. Te pedimos perdón por el pecado de este planeta Tierra. Te damos a ti la gloria, a ti la honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, de aquí se desprenden, hermanos, de este versículo que acabamos de leer, de aquí se desprenden estas 4 demandas que Dios demanda de su iglesia para ser usados por el Señor, ¿verdad? Si queremos ir al cielo, hay demandas que Dios pone en nosotros. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo: nadie puede ir al cielo si no nace de nuevo, ¿verdad? Son demandas que tenemos en la Biblia. En Mateo 7:21 el Señor Jesús dijo: no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mucha gente usa el nombre de Dios en vano hoy en día. Hay personas que dicen: yo no necesito ir a una iglesia para irme al cielo. Pues déjeme decirle que sí necesita, hermano, ¿verdad? Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye, ¿verdad? En Juan 10:27 el Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. En Marcos 5:20 Jesús le dijo a aquel endemoniado: ve y cuéntale a todas estas 10 ciudades lo que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, ¿verdad? Entonces, que vemos que se desprenden enseñanzas poderosas de estos versículos que acabamos de leer. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo es una nueva persona. Entonces, Dios tiene planes para bendecirnos. Diga conmigo: Dios tiene planes para bendecirnos. ¿Alguien cree eso conmigo? Dios tiene planes, hermanos, y los planes que Dios tiene son planes grandes, no son planes pequeños, ¿verdad? Son planes para todo el planeta Tierra, de lograr cosas tan maravillosas que usted y yo ni nos imaginamos, de lo que Dios quiere hacer con la iglesia de Cristo. Que tú podrás decir: wow, no lo puedo creer cómo Dios me ha bendecido. Como decía mi hermano Enedino, ¿verdad? Que en estos tiempos de crisis
hermanos, la harina y el aceite no han menguado en nuestros hogares, ¿verdad? Yo creo que a todos se nos ha salido un wow. Yo cuando hablo con mi esposa le digo, wow, qué bendición, ¿verdad? Que aún en los tiempos de crisis, Dios es un Dios de abundancia y es un Dios de multiplicación. Yo creo que cuando hay pocos peces y pocos panes es donde Dios multiplica, ¿verdad? Para que su nombre sea exaltado. En el Salmo 125 dice que, voy a leerlo. Me encanta ese Salmo 125 porque habla de una convicción, ¿verdad? Que el cristiano tiene que tener. Dice: los que confían en Jehová. Mire, los que confían en Jehová, dice que son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, cuando uno confía en el Señor, hermano, uno está confiado, ¿verdad? Que Dios provee. Jerusalén es uno de los países más visitados, más codiciados y más bendecidos del mundo. Un desierto, hermanos, que ni existía en el mapa, ¿verdad? Ese país, un día Dios prometió que iba a bendecir ese país. Imagínense ahora quién no quiere ir a Jerusalén, ¿verdad? Por todo lo hermoso, la riqueza bíblica que hay en esa nación. Entonces, a todo aquel que se encuentra con Cristo, su vida tiene que cambiar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si usted se encontró con Cristo, su vida tiene que ser diferente. Es imposible que una persona que tenga un encuentro personal con Dios sea la misma persona. No se vale. Toda persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo ahora es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Cuando te dejas transformar por Dios, vives como un victorioso, no como una víctima. ¿Hay alguna víctima aquí? Solo victorioso. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, todos los victoriosos en esta preciosa tarde. Amén. Todos los que nos dejamos transformar por Dios, no hacemos el papel de víctima, hacemos el papel de victorioso. Por eso decíamos el viernes, ¿verdad? Somos el remanente de Dios. El remanente de Dios, hermano, siempre va a depender de Dios. El remanente de Dios siempre tendrá una palabra de victoria en su boca, cuando somos ese remanente que Dios ha escogido. Así que mire qué maravilloso. La vida del ser humano es producto de sus pensamientos. Lo que usted piensa, ¿verdad? Eso usted es. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el pensamiento de Jehová, dice, es el que persevera. Lo que tú crees determina cómo tú vives, ¿verdad? Lo que usted cree, eso determina cómo usted va a vivir. Por eso en Hebreos 11:1 el Señor dice ahí, ¿verdad? Que fe es la certeza de lo que yo espero, de lo que yo creo. La convicción, dice, de lo que no se ve. Entonces, creer, hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en Cristo, creemos, aunque no lo tengamos, pero lo creemos. Por eso hay tanta escritura linda que podemos aprender de todo eso. Si tu sueño se rige solo por lo terrenal, tu sueño es muy pobre. Una persona que solo piensa en cosas materiales y en riquezas materiales, hermanos, es pobre ese hermano. Es pobre ese hermano, porque solo habla de lo material, solo habla de lo terrenal, pero nunca, ¿verdad?, habla de lo espiritual. Jesús dijo una gran verdad en Mateo 6:33. Más buscad primeramente, ¿qué dijo? No dijo el reino terrenal, dijo el reino de Dios. Más buscad primeramente el reino de Dios, porque en el reino de Dios, hermanos, hay eternidad. Y las añadiduras, ¿qué dicen? Los van a perseguir. Entonces, cuando buscamos el reino de Dios, las añadiduras, dice la Biblia, nos van a perseguir. Si buscas el poder del Espíritu Santo cada día, todo yugo, dice la Biblia, se pudrirá y toda carga será quitada de nuestro hombro por causa de ese poder que Dios ha depositado en nosotros. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado poder? Bueno, la Escritura dice que Dios nos ha dado poder, ¿verdad? Poder.
Los tiempos difíciles tienen que producir firmeza en la vida de cada cristiano. Y esto tengo que repetirlo porque algunos, ¿verdad? Como que a veces necesitamos repetirlo. Los tiempos difíciles, diga conmigo, los tiempos difíciles tienen que producir ¿qué? Firmeza en la vida del cristiano. Así como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, así tiene que ser el cristiano, hermano. Que los tiempos difíciles es donde nos damos cuenta de qué material estamos hechos. Es fácil darle la gloria a Dios. Es fácil venir contento a la casa de Dios cuando hay trabajo, cuando hay dinero, cuando hay salud. Pero cuando todas esas cosas no están, hermanos, ahí nos damos cuenta si tenemos firmeza o no tenemos firmeza en nuestra relación con Dios. La iglesia primitiva pasó tiempos difíciles, pero se mantuvo firme. Amén. Y yo creo que es tiempo que la iglesia de nuestro tiempo se mantenga firme en estos tiempos difíciles. Entonces, tomándose en cuenta, vamos a arrancar en este autobús bíblico con 4 demandas que Dios pone en nosotros para ser usados por el Señor. Y en la primera demanda que Dios demanda de su iglesia es una vida transformada por el poder de Dios. Diga conmigo, una vida transformada por el poder de Dios. Dios pone esa demanda en nosotros. No es una vida religiosa, no es una vida de fanatismo, es una vida transformada. Hermanos, cada vez que venimos a la casa de Dios, el Señor nos transforma, ¿verdad? Cada vez que venimos a la casa de Dios, nos parecemos más a Cristo. Cada vez que venimos a la casa de Dios, ¿verdad? Vamos de gloria en gloria, dice la Biblia, en Cristo Jesús. Entonces Dios pone esta demanda en nosotros, una vida transformada por el poder de Dios. Entonces hay una necesidad, diga conmigo, hay una necesidad. En el mundo hay una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? De ser transformados por el poder de Dios cada día. Cada día. La palabra de Dios, la oración, el ayuno, tiene que desafiarnos a vivir una vida transformada por el poder de Dios. Entonces, hemos sido llamados para parecernos a Jesús. Amén. Usted y yo tenemos que parecernos a Jesús, ¿sí o no? Qué bonito es cuando alguien le dice a uno, wow, usted parece un ángel de Dios, ¿verdad? Qué lindo es cuando nos parecemos a Jesús. Una vida transformada, hermanos, se parece a Jesús cada día. La iglesia primitiva era exitosa porque vivió una vida transformada cada día. Por eso dice la Biblia, y todos los días, en el templo, en las casas, en las calles, dice que no cesaban de predicar el evangelio. Todos los días, esta iglesia, hermano, se parecía a Jesús. Por eso de ahí vino ese apodo, cristiano. Porque por primera vez, dice, en Antioquía se le llamó cristiano. ¿Sabe por qué? Porque hacían lo que Jesús hacía, ¿verdad? Entonces se parecían a Jesús. Cada día era exitosa esta iglesia. Necesitamos una iglesia transformada. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos líderes transformados por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos cada día, ¿verdad? Mire que en Mateo 17, 1 y 2, Jesús tenía una misión grande para 3 líderes ahí, que ellos anhelaban ser transformados. Dice Mateo 17, 1 y 2, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y lo llevó aparte, dice, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos, dice, como la luz. Jesús escogió a estos 3 líderes, hermanos, para ser transformados por el poder de Dios. Estos 3 líderes nunca volvieron a hacer lo mismo, porque el que se encuentra con Jesús nunca más vuelve a ser el mismo. Es imposible. Por eso dice la Biblia, la tierra gime por una transformación. La tierra gime por el poder de Dios.
Entonces estos tres líderes se atrevieron, ¿verdad? Cuando una persona no se deja transformar, permanece esclavo del pecado. Permanece esclavo del pecado. Ninguna persona, hermanos, que se deja transformar puede vivir como víctima. Todo aquel que se deja transformar por Dios pasa de un antes a un después. Todos nosotros tenemos un antes y un después, ¿sí o no? Y cada día ese después se va transformando, dice la Biblia, de gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hay gente que vive conformada, no transformada. Hay cristianos que viven conformados, pero no transformados. La iglesia no puede parar de ser transformada cada día. Cada día necesitamos una transformación, ¿verdad? Dios está interesado en transformar a la gente. Dios es experto en transformar a un alcohólico en un hombre de Dios. Dios es experto, hermanos, en transformar a un marihuanero en un hombre de Dios. Dios es experto en transformar una familia fracasada en una familia que ama a Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿En cuánto se ha hecho realidad eso? Démosle un aplauso al Señor por eso. Dios ha sido bueno con nosotros. Nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha bendecido, nos ha enseñado su palabra. Hay que dejarnos transformar por el Señor. Pedro se dejó transformar por el Señor. Amén. En Génesis 1:27 dice la Biblia que Dios hizo al hombre conforme, dice, a su imagen y a su semejanza. Y hermano, la iglesia tiene que volver a ese diseño, a como Dios nos hizo. Cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, significa que nosotros tenemos cualidades como las de Dios. Tenemos características como las de Dios. Necesitamos ser transformados para volver a ese diseño que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Un cristiano vive conformado. Un cristiano que vive conformado y no transformado no siente a Dios. Viene a la iglesia pero no siente a Dios. Viene al servicio pero no se goza en el Señor. Mire, hermano, cuando uno viene a la iglesia no puede salir usted como vino. Alguien dijo, tu problema no es como tú vienes, sino como tú sales. Me gustó lo que dijo mi pastor una vez. Cuando usted viene al templo, dijo, o sale contento o sale bravo. O sale transformado, dijo, o sale, dijo, destruido, confundido. Pero algo tiene que hacer la predicación cuando cae en ese corazón. Si ese corazón tiene hambre, esa persona va a salir cambiado, ¿verdad? Si no, va a salir igual. Pero no podemos salir como llegamos de este lugar. Dios habla, dice la Biblia, a través de su palabra. Espero que Dios en esta preciosa noche le hable. Amén, hermano. Atrévete a ser diferente. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Diga conmigo, una vida transformada. Amén. Una vida transformada. Que usted y yo, imagínese, mire ese canto que lindo, de gloria en gloria, dice, te veo. A ver si lo sabe, cántelo conmigo. Sí, Señor. Transfórmame. Me
gloria en gloria te veo, entre más te conozco. Y Señor, te conozco, quiero saber más de ti. Poderoso Jesús. Transformada. Qué tremendo ese cantante que escribió ese canto. De gloria en gloria te veo, entre más te conozco, dice, quiero saber más de ti. Qué tremendo, hermanos. Amén. ¿Cuántos quieren conocer más del Señor? Qué lindo, ¿no? Una vida transformada. Hermano, cuando uno tiene una vida transformada ya no puede volver atrás. Aunque el diablo se te levante, aunque el pecado, hermanos, te rodee, nunca más podemos volver atrás. Porque una vida transformada, cuando le falla a Dios, corre a Dios, corre al altar y le dice: Señor, yo ya no quiero ser igual. Cuando una vida es transformada, hermano, usted siente que ofende a Dios cuando hace algo malo. Y usted no puede vivir en ese estilo de vida ya. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos lavó y nos limpió de nuestros pecados. Y por eso es que aquí habla en 2 Corintios, dice: de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. ¿A quién le habla aquí? Aquellos que hemos sido transformados por el poder de Dios. ¿Qué pasó cuando venimos a Cristo? Dice: nuevas criaturas son, ¿verdad? Hay un nuevo nacimiento, hay un cambio, hay una metamorfosis, hay una transformación en esa persona. Usted, hermano, se entrega a Cristo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de mañas, lleno de problemas. ¿Se acuerda cuando usted vino a Cristo? Veníamos, hermanos, pero hechos pedazos. Ni el diablo nos hacía caso, ¿verdad? Pero qué lindo que vinimos a Cristo y Cristo nos limpió, nos transformó, nos dio vida eterna, nos embelleció, nos bendijo y ahora somos luz y somos sal para todo este planeta Tierra. ¿Cuántos se gozan? Démosle un aplauso al Señor ahora, porque antes éramos tinieblas, pero ahora dice la Biblia, somos luz. Amén. Antes no éramos pueblo de Dios, pero ahora dice la Biblia, somos pueblo de Dios. Entonces ahora que estamos transformados, usted no se puede llenar de amargura, usted no se puede llenar de odio, usted no se puede llenar de falta de perdón, usted no se puede llenar, hermano, de mentira, usted no se puede llenar de críticas, porque ahora nosotros somos transformados. Ahora en nosotros hay un corazón limpio que se goza en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, dice la Biblia. Usted y yo nos gozamos. Éramos personas vulgares, malos hablados, ofensivos, le caíamos mal a la gente. Hay hermanos que se caían mal hasta con ellos mismos, hermanos. Se miraban en el espejo y se maltrataban ellos mismos, ¿verdad? Y se miraban feos. Pero ahí comenzó una transformación cuando usted trajo esa vida a Cristo, ¿verdad? Usted dejó esa vida sucia. El mayor milagro que Dios hace no es sanarte de una diabetes, de un cáncer. El mayor milagro que Dios hace no es levantar a un paralítico, no es darle vista a un ciego, no es sanar a un sordo, no es resucitar a un muerto. El mayor milagro que Dios hace, hermano, es transformar la vida de un hombre pecador, de una mujer pecadora como usted y como yo, y ahora adorar a Cristo. Ese es un milagro poderoso. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Ese es el mayor milagro que Dios ha hecho en nuestra vida.
No sé si a usted le ha pasado que a gente le dice: oye, pero ¿cómo cambiaste? Oye, pero es que ahora tú eres diferente. No, hombre, si yo te conocí antes como tú eras, un mal hablado, un blasfemo, un mentiroso, un tranza, cine de vecino te quería, ¿verdad? Pero como Dios, cuando una persona se deja transformar, Dios hace cambios maravillosos, hermanos, que nadie, ningún ser humano puede transformar la vida de otro ser humano. La psicología no puede transformar la vida de un ser humano. Solo el poder de Dios que viene de arriba. Amén. Solo el poder del Espíritu Santo. Cristo le dijo a los discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Miren lo que hizo el poder de la palabra en nosotros. Por eso ese Pedro, hermanos, Jesús lo agarra a Jacobo y agarra a Juan. Miren las tres pintas que Dios agarra para transformarlo. Ese Pedro era bandido, hermano. Ese Pedro era carnalón. Ese no le faltaba el machete aquí en la cintura. No habían pistolas en ese tiempo. Si hubieran habido pistolas, Pedro hubiera andado una ametralladora, yo creo, ¿verdad? Pero no, Pedro andaba la espada. Y cuando aquellos soldados llegaron ahí a agarrar a Jesús, Pedro sacó la espada, hermanos, y ese le iba a cortar la cabeza. Lo que pasa es que aquel hizo así, le cortó la oreja nada más. La meta de Pedro era dejarlo sin cabeza. Y Jesús dijo: a este yo lo puedo transformar, a este rebeldón yo lo puedo hacer un gran hombre de Dios. Porque Jesús miró aquel potencial que este hombre tenía, desordenado, pero tenía un gran potencial. Y mire que Jesús lo agarró, ¿verdad? Y mire lo que hizo ese Pedro, hermanos, un tremendo hombre de Dios. ¿Verdad que cuando Pedro fue transformado, fueron 3 años y medio de transformación? Oiga, si en una ocasión Jesús le dijo: quítate de mí, Satanás, le dijo, ¿verdad? ¿Se imagina, hermano? Qué bandido eres a Pedro, que el Señor hasta Satanás le dijo: ¿por qué me eres tropiezo?, le dijo, ¿verdad? Entonces Dios cambió la vida de ese hombre y la transformó. Fue tanta la transformación de Pedro que dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando Jesús ascendió a los cielos, Pedro fue el que tomó las riendas del evangelio y predicó el primer sermón, y se lo predicó a los judíos, y dijo: no importa que me huele en la cabeza ahora, pero yo les voy a predicar a aquel que ha transformado mi vida. Y se lanzó un mensaje, hermanos, que era para agarrarlo a balazos a Pedro. Les dijo a los judíos: ustedes mataron al Cristo de la gloria, ustedes lo asesinaron. Y usted lee Hechos capítulo 2, usted va a ver el gran sermón que Pedro se tiró ese día, que fue un sermón, hermanos, tremendo. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse de sus pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. 3,000 se convirtieron, hermano. Oiga, qué tremendo era el testimonio de ese Pedro, que la gente le han de haber dicho: bueno, y este no era el mecha corta, ¿verdad? Y este no era el que no tenía, pero ni mecha, el explosivo, ¿verdad? No fue este el que le voló la oreja a Malco, que la cabeza le quería volar. Y ese Pedro no tuvo miedo que lo mataran. Luego se agarró 2 hermanitos, Jacobo y Juan. Jesús dijo: de estos 3 hombres yo voy a hacer 3 grandes líderes, ¿verdad?, que van a ser mi mano derecha. Mire que Pedro y Juan Juan y Jacobo eran hermanos y se les llamaba hijos del trueno. ¿Se imagina qué apodo el que tenían, hermano? Hijos del trueno. Si en una ocasión, imagínense, fueron a evangelizar a una aldea ahí a Samaria, ¿verdad?, y los agarraron a pedradas. Ahí andaba Jacobo con Juan y andaba Jesús. Y como los agarraron a pedradas, dijo Juan: Señor, pues aquí no quieren nada el evangelio, ¿por qué no, verdad, traes fuego del cielo y quemas toda esta aldea? Así como hizo Elías con aquellos 50. Y ahí el Señor tratando, ¿verdad?, teniendo paciencia. Hermanos, ¿cuánta paciencia tuvo Dios con nosotros para transformarlo? ¿Cuántos años lleva el Señor con nosotros y todavía no cambiamos? ¿Cuántos años lleva el Señor lidiando con nosotros y no se ha rendido con nosotros? Tal vez el pastor ya se rindió y dice: este ya no tiene arreglo. Tal vez los líderes se rindieron y dicen: no, pastor, ya este ya no, ¿verdad?
pero Cristo sigue transformando ese hombre, sigue transformando esa mujer. Es que el amor de Dios es grande. Démosle un aplauso al Señor, hermano, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Dios cambió borrachos, pandilleros, drogadictos. Gloria a Dios, hermanos, por esos hombres que Dios sacó de las tinieblas para que ahora sean luz, ¿verdad? Dios les dio un carácter de poder, les dio unción, los transformó, pero no los dejó a media. Eso es lo lindo, hermanos, que Dios no hace el trabajo a media, Dios lo hace completo. Mire, no hay buenos cristianos ni malos cristianos. La Biblia habla nada más que hay cristianos. Amén. Hay cristianos. Y a estos hombres el Señor los dotó de poder, los cambió, los transformó. Imagínense, y los hizo hombres de gloria, porque se dejaron transformar por Dios. Dios dijo: a estos 3 varones les voy a meter mano, porque están listos para dejarse transformar por el Señor. Hermanos, dejémonos transformar por el Señor. Cuando Dios te cambia, te quita el miedo, te quita la cobardía, te quita la incredulidad y te hace verdaderamente un hombre de Dios. Amén. La segunda demanda que Dios pone en aquel que quiere ser usado por Dios es que tiene que caminar en obediencia. Amén, hermanos. ¿Cuántos obedientes habemos aquí? Tenemos que caminar en obediencia. Dios bendiga a la policía, gloria al Señor, que nos guardan y los cuidan también. ¿Cuál es la segunda demanda? Caminar en obediencia. Qué lindo. El camino más difícil de un cristiano, hermanos, es ser obediente. A ver, diga conmigo: el camino más difícil de un cristiano es ser ¿qué? Obediente. No es aprender a tocar el piano como Alanalí lo toca, aunque es difícil. No es aprender a tocar la guitarra como Damaris la toca, es difícil. No es aprender a tocar la batería como Andrés. Usted, yo lo mando a tocar la batería y, hermano, nos va a reventar los oídos, porque ese aparato, cuando no lo pueden tocar, es feo, ¿se oye? ¿Verdad? Pero el trabajo más difícil de un creyente es obedecer a Dios. No sé, Dios mío, un amén. Pero bueno, ese es. Diga conmigo: obedecer a Dios. Esa es una demanda que Dios pone para ser usado por Dios. En Deuteronomio 28:1 dice: y todas estas bendiciones vendrán sobre ti si solamente obedecieres, dice, la voz de Jehová tu Dios. Puede ser que no cantáramos, no tocáramos ni un aparato, hermanos. Puede ser que no hiciéramos nada, pero con solamente obedecer la voz de Jehová tu Dios, dice la Biblia, nada te va a faltar. Sé que antes de yo querer servir en la iglesia, antes de yo querer tocar un aparato, antes de yo querer tener un privilegio, Dios lo primero que demanda es obediencia. Amén. Porque usted puede servir una vez nada más y contento, pero servir todo el año son otros 20 pesos, ¿verdad? Servir en la iglesia, hermanos, cuando se levanta el demonio, son otros 20 pesos. Hay gente que cuando viene la crisis a la iglesia se van y no vuelven, ¿verdad? Porque obedecen a media. Pero no, aquí Dios demanda obediencia. En 2 de Corintios 10:5 dice este pasaje, está hablando cuando el diablo se te levanta, ¿verdad? Cuando el diablo se te levanta. 2 de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este es cuando el ataque satánico viene. Este es cuando la prueba viene. Este es cuando la tentación viene. Este es cuando el pecado viene. Dice la Biblia que inmediatamente hay que agarrar cautivo, dice, derribar esa fortaleza y traerla a la obediencia ¿de quién? De Cristo. Entonces mire que el obediente, hermano, cuando el ataque satánico viene, ¿qué hace? Agarra ese ataque satánico y se lo trae a Cristo, ¿verdad?
a la obediencia de Cristo, porque nosotros somos desobedientes. Pero cuando usted lo trae a Cristo, el Señor te da la victoria. Entonces, a veces hay que cambiar una mala actitud, comer mucho, hay que a veces que cambiar un mal carácter, ¿verdad? Hay que cambiarlo. Entonces, los que obedecen le cierran todas las puertas al enemigo. Por eso Dios pone demanda de la iglesia, que la iglesia tiene que caminar en obediencia, porque los que obedecen a Dios no solo son transformados, sino que le cierran todas las puertas al enemigo. Por donde ataque no le logrará ningún propósito. Una iglesia que obedece, hermanos, va a mirar los hechos poderosos de Dios. Amén. ¿Cuántos queremos ver los hechos poderosos de Dios? Una iglesia que obedece va a mirar los hechos poderosos de Dios. Me encanta eso, porque el obedecer a Dios ve a Dios en acción. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, miramos a Dios en acción. La obediencia a Dios es la clave para todo tipo de éxito. Diga conmigo, la obediencia a Dios es la clave para todo tipo de éxito. Seas un estudiante, seas un trabajador, sea un negocio que pongas, seas un cristiano normal, la obediencia es la clave para todo tipo de éxito. Y la desobediencia es la clave para todo fracaso también. No piense usted que si andamos en desobediencia con Dios, nos va a ir bien. Por eso miramos hoy en día muchas vidas perdidas, hogares fracasados, jóvenes sin identidad. La desobediencia, diga conmigo, la desobediencia es el virus más terrible que hay en el pueblo de Dios hoy en día. No es el coronavirus, es el virus de la desobediencia. Es el virus más terrible que hay hoy en día en el pueblo de Dios, en la iglesia. ¿Cómo cuesta obedecer a Dios, hermano? Nunca usted va a mirar un desobediente exitoso. Jamás. Le regalo $100 y me lo enseña. Enséñeme un desobediente exitoso. Tarde que temprano se va a estrellar feo con la vida una persona que camine sin el Señor. ¡Qué tremendo! Aquí el Señor nos habla, ¿verdad? En este pasaje, Dios reclama obediencia de su pueblo. ¡Qué tremendo! En una ocasión Dios dijo: me llaman Señor, Señor, pero no hacen, dice, lo que yo les digo. Entonces, de una manera o de otra, hermanos, somos desobedientes, ¿sí o no? A veces Dios nos pone que hagamos cosas y no las hacemos. A veces Dios te va a hablar en un sueño para que hagas algo y no lo haces. A veces Dios te va a hablar de una prédica como esta y no lo hacemos. Y esos son los remas de Dios. Si no estamos dispuestos a que Jesús nos meta mano, no vamos a poder ser transformados. En Zacarías capítulo 3, Dios escogió al sumo sacerdote Josué. Dice que Josué estaba vestido de trapos de inmundicio y Satanás dice que estaba a la par de Josué para acusarle y para condenarle. Pero Dios le dijo a Satanás: de este tizón apagado yo voy a levantar un hombre de Dios y lo voy a vestir de gala y lo voy a empoderar y lo voy a ungir. Cuando usted lee Zacarías capítulo 3. Ahora, Dios escogió a Josué por dos cosas. Dios nos va a transformar, hermanos, a nosotros, y vamos a obedecer por dos cosas. Número uno, por aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, obedecemos. Y número dos, también cuando somos obedientes. Cuando somos obedientes. Cuando somos corazones duros, hermanos, no vamos a poder ver un cambio, una obediencia en nuestra vida. Entonces la obediencia, ¿verdad?, es la clave. Diga conmigo, es la clave para ver cambios. Hay que obedecer, hermano. Dile al que está a su lado: hay que obedecer al Señor. Hay que caminar en obediencia con Dios.
que eso nos va a dar la victoria. Eso nos va a dar la victoria. Gloria a Dios. Verdadera adoración es más que una canción. Aleluya. Es rendirme a tus deseos para que obres en mi corazón. Precioso Jesús. Gracias, Padre. Jesucristo, te anhelo y deseo. Dígale, Señor, cambia mi corazón. Jesucristo, te anhelo y deseo. Cambia mi corazón, renueva todo lo que soy. Cambia mi manera de vivir, todo lo que haga le agrade a ti. Cambia mi corazón, renueva todo lo que soy. Cambia mi manera de vivir, todo lo que haga le agrade a ti, Señor. Gracias, Jesús. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra manera de vivir. Que todo lo que hagamos te agrade a ti, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. La tercera demanda de Dios para nosotros es vivir en santidad. Diga conmigo, vivir en santidad. Vivir en santidad, hermanos, es vivir apartado para Dios. Ya no somos del mundo, ya no somos del diablo, somos de Cristo. Y cuando somos de Cristo, tenemos que vivir apartados para Dios. La palabra santo no es una palabra de verdad que quiere decir que somos perfectos, sino que quiere decir que estamos apartados para Dios. Entonces la tercera demanda que Dios pone en nosotros para ser usados por el Señor es que tenemos que aprender a vivir en santidad, ¿verdad? Mire que dice en primera de Pedro 1, 14 al 16. Dice este pasaje: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando, dice, en vuestra ignorancia, cuando estaba sin Cristo, sino que como aquel que nos llamó es santo, sed santos también vosotros, santos, dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La Biblia dice, hermanos, que sin santidad nadie ¿qué? Verá al Señor. Sin santidad no podemos ver milagros. Sin santidad no podemos ser ungidos. Sin santidad no podemos ver el poder de Dios obrando en nosotros. Y por eso este pasaje nos enseña. Mire, en una ocasión Josué iba para la guerra a conquistar la tierra prometida. Pero en Josué 3:5 Dios le dijo a Moisés: santifica a todo el pueblo. Eran 2 millones de personas. Santifica a todo el pueblo, porque yo, le dijo, haré mañana con vosotros maravillas. Hermano, cuando nos santificamos, Dios hace maravillas con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Haré maravillas con vosotros. En Isaías 35:8 dice que hay un camino que se llama camino de santidad. Y yo creo que los cristianos caminamos por el camino de santidad. Y habrá un camino, dice, para su pueblo. Habrá un camino para aquel que me obedezca. Habrá un camino para aquel que se deje transformar. Y se llamará, dice, camino de santidad. Eso significa que somos diferentes. Ahora fíjense, en 1 Tesalonicenses 5:23 nos enseña otro punto poderoso aquí. Dice, y el mismo, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique, dice, por completo.
por completo. Y dice, y todo vuestro ser, está hablando de todo vuestro ser. Dice espíritu, está hablando de mi ser interior. Está hablando de alma, está hablando de mi ser interior. Y también dice cuerpo, está hablando de mi ser exterior. O sea que Dios, hermanos, nos quiere transformados por dentro y por fuera. Que se nos note que somos diferentes por dentro y por fuera. Y todo vuestro ser, dice, cuerpo, alma y espíritu, dice, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea que la meta, hermanos, de nosotros es hasta que Cristo venga. Por eso dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? Por eso no podemos tirar la toalla, es hasta que Cristo venga. Entonces, santidad quiere decir apartado para Dios. Tenemos grandes desafíos, hermanos, espirituales, de vivir en santidad. El desafío de nosotros, por sobre todas las cosas, como pueblo, como iglesia, es vivir apartado para Dios. Es vivir una vida en santidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Vivir preparados para que Él nos use. Los desafíos son pruebas que no nos rendiremos de vivir, ¿verdad? No nos vamos a rendir de vivir en victoria. Vamos a seguir peleando la buena batalla de la fe. ¿Cuál es la importancia de la santidad? Dice que tenemos que ser santos. Amén. Tenemos que ser santos. Primero, porque le servimos a Dios. Y segundo, porque la Biblia dice que somos templo de Dios. ¿Cuántos son templo de Dios aquí? Dios no puede vivir en un templo sucio. Dios tiene que vivir en un templo limpio. Entonces dice que nosotros somos el templo de Dios, del Dios vivo. Todos los hombres que fueron escogidos por Dios, hermanos, aprendieron a luchar para vivir una vida agradable a Dios. Todos los hombres y mujeres de la Biblia aprendieron a vivir una vida agradable a Dios. Y usted y yo tenemos que aprender también. Ahora, ¿qué es santidad? Es estar apartado para una misión especial. ¿Cuál es la misión de nosotros? Ser luz al mundo. ¿Cuál es la misión de nosotros? Ser sal al mundo. ¿Cuál es la misión de nosotros? Alcanzar las almas que están esclavizadas por el diablo. Amén, hermano. Esa es la misión de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la misión de nosotros? Vivir apartados del pecado. Dios camina con gente que vive en santidad. Dios no camina con el orgulloso. Dios no camina con el vanidoso. No, es gente que se esfuerza para vivir una vida en santidad. Entonces Dios habita donde hay santidad. Me gustó lo que dijo un predicador. Algunos templos, dijo, se parecen a una discoteca, no a una casa de oración, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos que parecernos a Dios, ¿verdad? No por los méritos de ellos, sino por la dependencia que tenemos de Dios. Por nuestras fuerzas jamás podremos cambiar, nunca. Un hombre puede cambiar por sí mismo. Puede dejar un vicio, tal vez sí, pero no cambiar de vida. Porque una persona me dijo, yo dejé de fumar, me dijo. Tenía 30 años de fumar y no fui a una iglesia. No necesité ir a una iglesia para dejar de fumar. Le digo, pero sí va a necesitar de una iglesia para irse al cielo. Porque en la iglesia usted se alimenta de la palabra. En la iglesia, le digo yo, su alma se alimenta de la palabra. Por eso dice la Biblia que por medio de la locura de la predicación, hermano, nosotros somos salvos. Usted viene aquí, escucha una palabra, la gente cambia. El esposo cambia, el papá cambia, el hermano cambia, todos cambiamos. Entonces nuestro primer llamado es ser santo, antes de servir, antes de hacer milagros, antes de cantar,
antes de ser líderes, antes de cualquier ministerio que tengamos, hermano, lo primero que tenemos que hacer es vivir en santidad. Por eso Apocalipsis 22:11 dice: el que es santo, que sea santo todavía. Y el que es sinvergüenza, pues que sea sinvergüenza todavía. En Apocalipsis 22:11, pero en Apocalipsis 22:12 dice Jesús: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, dice, para recompensar a cada uno, según dice sea su obra. ¿Cuánto esperan al Señor? Todos lo esperamos. Mire, dice el Salmo 96:9, hablando de la santidad. Salmo 96:9 dice: adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Adoremos al Señor en la hermosura de su santidad. Temed al Señor, dice, toda la tierra. Pero le voy a leer este pasaje, Efesios 1:4, hablando de la santidad. Mire, hermano, esto es profundo. Dice Efesios 1:4: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuándo nos escogió a nosotros para ser santos del Señor? Antes de la fundación del mundo. O sea que cuando usted era sinvergüenza, ya Dios lo miraba como un santo. Cuando usted andaba allá en el alcohol, en la droga, en el pecado, ya Dios nos miraba como santo. Por eso es que alguien dijo: Dios no mira tu antes, Dios mira tu después. Nosotros nos rendimos con nuestros hijos a veces porque miramos el antes de ellos, no miramos el después, ¿verdad? Pero dice que fuimos escogidos, hermano. Dice desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, dice, santos. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor porque nos escogió? ¿Verdad? Dios dijo: yo voy a agarrar a este alcohólico para hacerlo un hombre santo. Yo voy a agarrar a este hombre que tiene un carácter que ni él mismo se aguanta, para hacerlo un hombre manso. Ese es nuestro Dios. ¿Cuánto se goza? Amén. Qué lindo. Una vida en santidad es la que Dios demanda. Dígaselo: purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Aleluya, denle un aplauso al Señor, hermanos. Lo que Dios ha hecho con su pueblo, gloria a Dios. Y bueno, la última. ¿Cuál es la primera? Dijimos la primera demanda que Dios demanda de nosotros: una vida transformada por el poder de Dios. ¿Cuál es la segunda? Caminar en obediencia con Dios. Y la tercera, vivir una vida en santidad. Y vamos a terminar con la última.
La última es, ¿verdad?, vivir en unidad. Amén. Vivir en unidad. Esa es la última, la última demanda, ¿verdad? Dicen que la unidad es el principio más importante del liderazgo de la iglesia. Si toda la iglesia y los líderes estamos unidos, hermano, Pacoima, hermano, sería muy poquita gente para cambiarlo y transformarlo. Entonces la unidad es el principio más importante para una iglesia. Una iglesia unida jamás será vencida. Por eso es que Jesús pasó 3 años y medio enseñándoles el poder de la unidad a estos 12 hombres. Y Él les enseñaba con su ejemplo, porque Jesús fue uno con su Padre. Por eso es que Felipe en una ocasión le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: Felipe, pero si tienes 3 años y medio de andar conmigo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy la imagen visible de mi Padre celestial. Lo que tú me pidas a mí, se lo pides al Padre. El Padre y yo uno somos. Si me pides a mí, Dios te bendigo. Si le pides al Espíritu Santo, te bendice. Si le pides a Dios, te bendice, porque miramos la completa unidad en la Trinidad de Dios. Nunca vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo peleando puestos, peleando liderazgos, peleando ministerios. Siempre nos vemos trabajando unidos. El único lugar, dicen, donde el Padre se apartó de Jesús fue en la cruz del Calvario. Cuando Jesús estaba llevando los pecados de todos nosotros, ahí fue donde Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si nunca se habían separado ellos desde la eternidad. Pero en ese momento el Padre se apartó porque estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Entonces estaban tan unidos, hermano. A veces estamos juntos, pero no estamos unidos. ¿Sabía usted eso, verdad? Podemos estar juntos aquí, pero no estar unidos. ¿Sabía usted eso? Por eso habla del poder de la unidad. De hecho, antes de partir de esta tierra, la oración de Jesús en Mateo 17:22, orando al Padre, le dijo: Padre, así como tú y yo hemos sido uno, que así sean ellos uno aquí en la tierra. Una perfecta unidad. Nosotros hemos sido llamados, hermanos, a ser uno en la iglesia. Amén. Si habemos 2, eso se llama división. La división es un fruto del diablo. Un hermano que es división en la iglesia está siendo usado por Satanás, ¿verdad? No, es trabajando unos juntos. Así que el principio más importante de una iglesia, diga conmigo, es la unidad. Cuando todos estamos unidos, hermanos, podemos hacer muchas cosas a la vez. Jesús dijo: un reino dividido no prevalece. Si no tenemos unidad, no hay éxito. No hay éxito. Los lobos solitarios ya no existen. Dios puede tener planes grandes para esta iglesia, pero si no aprendemos a trabajar unidos, hermanos, nos vamos a quedar con los planes. Tenemos que cultivar la unidad. Amén. Si no nos unimos, no hay éxito. Yo puedo tener una gran unción, yo puedo tener dones de milagros, yo puedo tener dones de sanidad y de todo, pero si no hay unidad en mi vida, nada va a pasar, ¿verdad? Si no tengo líderes que estemos unidos a la visión, hermano, no llegaremos ni a la luz ahí. Mire qué importante es la unidad en el pueblo de Dios. Es tan importante la unidad en el pueblo de Dios que Jesucristo comparó la unidad con el cuerpo humano. Con el cuerpo humano. Dice que Él es la cabeza y dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Este cuerpo trabaja, hermano, unido todo. Ninguno de ellos se puede pelear.
Los pies no pueden decir, ya estoy cansado de andar arrastrando y recogiendo todo, mejor quiero ser mano. No puede, porque ya Dios los puso en el cuerpo, dice, como Él quiso, para que trabajaran en perfecta unidad. Oiga, qué tremendo, los doctores que estudian el cuerpo, hermano, no sé qué cuentas le van a dar al Señor. Entonces la iglesia unida hará temblar el reino de las tinieblas. Mire qué importante es la unidad. Una iglesia unida hará temblar el reino de las tinieblas. Este servicio no se pudiera llevar a cabo si no trabajara un equipo aquí que hay. No se pudiera. Unos vienen a abrir, otros vienen a sacar agua, otros vienen a cantar, otros vienen a oír la palabra, otros, ¿verdad?, están ahí que quieren servir también, gloria a Dios. Pero no hay lobos solitarios, hermano. Es un trabajo en unidad. Diga conmigo, en unidad. Es en unidad. Entonces la iglesia unida hará temblar el infierno. Eso fue lo que hizo temblar a Herodes. Dice que cuando el pueblo, cuando metieron a Pedro en la cárcel, dice que la iglesia estaba unida. No estaban juntos, estaban unidos. Dice que la iglesia estaba unida. La iglesia hizo vigilia, hermano. A medianoche estaban en un clamor, reprendiendo el reino de las tinieblas. Y esa unidad tocó el corazón de Dios, para que Dios mandara un ángel, ¿verdad?, y sacara a Pedro de la cárcel. Dice que las cadenas se rompieron. Imagínense, qué tremendo, ¿verdad? Siempre estaban unidos. La iglesia primitiva siempre estaba unida en oración, en ayuno, en la palabra, en el partimiento del pan y en todo lo que hacían. Qué tremendo. Estaban juntos, estaban unidos en oración, en ayuno. No espere que el médico lo mande a ayunar porque está muy gordito. Póngase a ayunar, hermano. Póngase a ayunar. Mire, los musulmanes, ¿sabe cómo oran los musulmanes? A ver, Héctor, ponte de pie ahí. Así oran los musulmanes, mire, así, pegadito. Así pegadito. Otro aquí. Véngase aquí, hermano de ahí, no véngase. Péguese bien pegadito aquí, que no quede ni un clarito. Aquí póngase la par mía, bien pegadito, hermano, bien pegadito. Véngase otro hermano aquí, bien pegadito. Un hermano aquí, otro hermano que se venga. Bien pegadito aquí. Corra, no vaya a caer. Allá viene Saúl. Vente, Saúl. Pegadito, Saúl. Bien pegadito, pegadito, así. Gloria al Señor. Mire, sí, bien pegadito. Gloria al Señor. Ahora clamemos, hermano. Padre, gracias. Declaramos Pacoima para Cristo. Declaramos, Señor, perfecta unidad en este pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por estos varones, Padre. Amén. Aleluya. Un aplauso al Señor, hermano. Amén. ¿Sabe quién ora así? Los musulmanes. Ellos oran así, hermanos, hacen una gran línea, pero ellos se ponen de rodillas así, y el otro hermano aquí, el otro aquí, todos de rodillas, porque ellos piensan que si abren un huequito por ahí se les mete el diablo. Ellos piensan que si hay un hoyito por ahí se les cuela Satanás. Entonces ellos tienen que estar bien unidos, bien pegaditos, clamando, ¿verdad? Y sin zapatos, porque el zapato representa pecado. Ellos tienen que quitarse zapatos para entrar a la mezquita a adorar a Alá. Por eso los que van allá, el hermano Bernardo ya fue allá a Jerusalén. Usted entra a una mezquita de esas, hermanos, un tufo a pata que se siente terrible, ¿verdad? Creo que el hermano Bernardo estuvo ahí, hermano. Terrible, porque ellos tienen que entrar sin zapatos, porque ellos tienen que estar unidos. Entonces imagínense, hermanos, la iglesia, ¿verdad? El pueblo de Israel, cuando iba a ir a atacar a un país enemigo, cuando tenían que ir a vencer a un país enemigo, dicen que el pueblo de Israel tocaba el shofar y tocaban un sonido de guerra. Ese sonido significaba que todo judío tenía que ir a guerrear, y hay de aquel que no fuera. Cuando ese shofar se tocaba con ese sonido de guerra, hermano, las 12 tribus de Israel tenían que unirse en unidad para ir a destruir a un país enemigo. Y cuentan los historiadores que cuando el pueblo de Israel se reunía,
para ir a pelear a otra nación, las canillas les temblaban a los países enemigos, porque ellos sabían que Dios de los cielos estaba con ellos y que ellos iban a hacer pollo frito, porque Israel tenía el Dios todopoderoso, porque había unidad. Amén, hermano. ¿Qué es lo que demanda Dios? Unidad. Unidad. Mire, cuando el esposo y la esposa trabajan unidos, hermanos, olvídese. No digamos cuando se añaden los hijos. El esposo, la esposa, los hijos trabajando en un equipo. No, hombre, hermano, ahí olvídese. Nadie entra. Entonces la unidad es fruto del Espíritu Santo. Diga conmigo, es fruto del Espíritu Santo. La unidad es fruto del Espíritu Santo. Aterrizo aquí ya, que ya algunos ya se pasaron de verme de feo. En el Salmo 133:1 dice: mirad, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, dice, los hermanos juntos en armonía. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que es como el buen óleo. O sea, hay una atmósfera de poder, hay una atmósfera de reino que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Porque cuando hay unidad, hermanos, hay bendición. Cuando hay unidad, dice que Dios envía vida eterna. Cuando hay unidad en el pueblo, hermanos, Dios desata su poder. Dice que es como el rocío de Hebrón en los montes de Sión. Mire qué tremendo cómo pone esta metáfora ahí el salmista. Dice que la unidad es como el rocío del monte Hermón junto a los montes de Sión. Fíjese que ese rocío, el monte de Hermón era un monte pequeño. Ese rocío de Hermón se convertía en una gotita de agua, en un chorrito de agua. Pero ese chorrito de agua bajaba a encontrarse con el río Jordán en los montes de Sión. Y ahí es donde se convertía en un gran río. Imagínense. Y así es la iglesia, ¿verdad? Que aquí nosotros, este pequeño grupo de hermanos, nos reunimos para adorar a Dios, ¿verdad? Pero Dios es el río grande. Y mi bendición cuando yo adoro a Dios se convierte, esa pequeña bendición de poder venir a la casa de Dios se convierte en una gran bendición. Y dice la Biblia: y ahí envía Jehová bendición. ¿Y qué más? Y vida eterna. Mire qué hermoso, hermano, ¿verdad? Qué hermoso. Y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Póngase de pie. Vamos a orar a Dios y nos despedimos.